Hola, este es Undertale Mercy Fate, uno de los sistemas de juegos de rol que creamos en el canal, junto con Héroes de Hollowness y otros tantos que vamos a traer en el futuro. En este caso vamos a hacer un tutorial base, un tanto de cómo crear el personaje, cómo es el sistema de combate y cómo se manejan los enemigos, ya que esas son algunas dudas que se van a generar. Entonces, para iniciar, para la creación de un personaje necesitaríamos no solo el manual en sí, sino también la hoja de personaje del sistema de juego, que pueden encontrar en mi Linktree. Para iniciar iríamos a la sección de razas y similar a la creación de personaje de los sistemas como Héroes de Hollowness, tenemos es que la raza y la clase nos otorgan las estadísticas base de nuestro personaje, en cuyo caso entonces iniciaríamos por escoger una de las múltiples razas que nosotros tenemos disponibles en el manual, unas tanto del juego clásico de Undertale como de otras entregas extras, como lo que puede ser en la última actualización que hicimos de las razas de Deltarune o de otras entregas similares, así que pueden decir la que más os guste. Nosotros, al menos para ir por algo más clásico, escogemos al humano y básicamente de ahí partenemos nuestro personaje. Teniendo en cuenta eso, nos otorgan ciertas estadísticas, lo que es la vida, la movilidad y también las estadísticas base. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a comenzar a llenar la hoja de personaje completando las casillas correspondientes. De buenas a primeras, iniciaremos con la primera sección de la hoja de personaje, siendo el nombre, clase, nivel, la experiencia tanto actual como la que nosotros tenemos que alcanzar para subir de nivel. Y bueno, ya una vez llenado eso, vamos a comenzar a rellenar la sección de las estadísticas iniciales, dadas al menos por la tabla que se muestra en la raza. En sí vamos a ir colocando lo que es el ataque, la defensa, los reflejos, etcétera, 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 hasta completar cada una de las secciones. A su vez está de más decir de que cada raza tiene sus estadísticas personalizadas, es decir, si buscas algo con más ataque, con más reflejos, pues podrás revisar entre todas las razas disponibles como para ver cuál se acopla más. A su vez también un detalle importante es que nos otorga la velocidad al esquivar. Esto es una estadística que tendremos en cuenta más adelante en el combate, pero que en la hoja pueden tomarlo como la velocidad de su personaje, ¿sí? Como la movilidad que tiene. A su vez también hay otra cosa que es movimiento en combate, pero eso ya lo detallaremos, es mucho más adelante cuando explique un poco cómo es el combate en el sistema de Undertale Mercy Fate. A su vez también nos otorga lo que son las habilidades de raza de nuestro personaje, que colocaremos es en la sección de la hoja de personaje de habilidades de raza. Todas esas las podremos escribir, ya sea toda la descripción, solo el nombre o al menos detallando únicamente el efecto que tiene sobre nosotros. Ahí ya queda comodidad de cada uno de los jugadores. Entre otros detalles que nos otorga la raza, siendo es la vida de nuestro personaje, el HP o los puntos de vida que puede tener, que estos van aumentando por el nivel, es decir que cada vez que subas de nivel vas aumentando la cantidad que te dice ahí a tu vida máxima. Con eso ya zanjado, entonces podremos ir a buscar es la clase, atravesando todo lo que es el manual hasta llegar a la sección correspondiente. Podemos comenzar a encontrar es las distintas almas que puede tener nuestro personaje, es decir, como las emociones o sentimientos que determinarán al menos las aptitudes, las habilidades o algunos bonificadores de estadística que nos otorgan. Para seguir un poco con lo clásico, escogimos la clase de determinación, que de por sí nos otorga es en esta tabla de acá algunas estadísticas, como les por ejemplo más 2 puntos de vida, que pondremos ahí en nuestra vida máxima. Aclarando que no todas las clases nos otorgan esos puntos de vida extra, sino que pues depende un poco de la misma clase, nos otorga ciertas estadísticas en ciertos atributos, ¿no? Con eso en cuenta volvemos a la tabla y miramos qué otro bonificador nos da, que en este caso siendo reflejos, que nos da más 1. Entonces ya teniendo 3 nos otorgaría es un total de más 4. Esas serían las estadísticas base de nuestro personaje. Y teniendo eso en cuenta podemos seguir a la siguiente sección, que sería las habilidades de clase, que nos otorga la misma clase de determinación. Entonces vamos a ver cuál nos otorga a nivel 1, que es el nivel en el que está nuestro personaje, y lo pondremos es en la sección de habilidades de clase. Ya una vez con todo eso zanjado, entonces podemos tener en cuenta de que ya está la base de nuestro personaje y seguir con la siguiente sección, siendo esta el equipamiento base de nuestro personaje. Aunque también hay que tener en cuenta es que con eso ya también podemos rellenar algunas otras secciones en la hoja, como serían las tiradas secundarias, que se llenan es viendo qué estadística principal está relacionada a X tirada. Por ejemplo, las tiradas de intimidación están relacionadas con nuestro ataque, es decir, sería el equivalente. O sea, si tienes 4 de ataque, en intimidación también tendrías 4, y así se comienzan a rellenar cada una de estas. Las otras secciones extras, como serían los puntos de love, se van rellenando a lo largo de la aventura, al hacer acciones malas o consideradas como tales o acabar con enemigos. Y otras secciones más narrativas, como serían las características del personaje, los miedos o traumas que puede llegar a tener. Todo eso ya interviene es en la historia que tú quieras presentar de tu personaje para la misma aventura, pero no son tan obligatorias. Y con eso al menos ya cubriríamos toda la sección de la hoja de personaje que te otorga la clase y la raza de nuestro personaje.
De ahí ya pasamos, como dije, al equipamiento inicial, que tenemos una gran variedad. Sin embargo, vamos a centrarnos en lo que nos otorga nuestra clase, que sería determinación. Es decir, aquí nos otorgan tanto una armadura, un objeto y un arma. Iniciando por la armadura, podemos ver que nos otorga 5 puntos de armadura, que vamos a poner en la hoja de personaje, en la casilla correspondiente. Estos puntos equivalen como una protección que nos da, es decir, unos puntos que se gastan antes que los puntos de vida. Y luego también en la sección de abajo podemos detallar la descripción de esta armadura, el nombre y si tiene algún atributo especial ponerlo ahí mismo. Luego de eso también nosotros tenemos el objeto que nos otorga el equipamiento inicial, que esto puede ser un ítem ya sea de utilidad, de curación o etcétera, o con otro efecto aparte. Ahí ya dependerá un poco de la clase que tú escojas. En este caso el ítem siendo una galleta que nos otorga una curación de 5 puntos de vida, es decir que eso lo detallaríamos en la sección de equipamiento. Ahora hay que aclarar algo, y es que los jugadores pueden tener un límite de 10 objetos. Esto donde se pone es en la sección de ítems, ahí pondríamos la cantidad de objetos actual que nosotros tenemos, teniendo en cuenta que el máximo siendo 10, es decir que por el momento solo poseemos un ítem en nuestra mochila. Y también pondríamos ahí en la sección de más abajo de la descripción el nombre del objeto y lo que nos puede otorgar, ya sea la curación, efectos adicionales como bonificadores al ataque o a los reflejos. Todo eso puede variar según al menos la clase que tú escojas. De ahí vamos a partir también al arma que nos otorga el equipamiento inicial. En este caso es una daga, que en su descripción nos especifica qué habilidad o qué estadística se usa para realizar el ataque con esa arma, en este caso siendo el mismo ataque. Entonces pondremos en la sección de arma, que está abajo la de armadura, el nombre de esta, la estadística que usa siendo ataque. Dicho sea de paso, está de más decir que la estadística con la que atacas puede variar según el arma, es decir, algunas se atacan con la percepción, con la carisma, y otras sí se centran únicamente en el ataque, como es el caso de Terminantes de Paciencia. A su vez también vemos que nos otorga +1 al ataque, el arma de nuestra clase, la de determinación. Esto lo pondríamos en la sección de bonificadores, que podemos ver aquí, que puede ser bonificador de ataque, de reflejos, de defensa o a la misma iniciativa de nuestro personaje. Entonces, en cuyo caso pondríamos en bonificador de ataque +1. ¿Por qué? Porque sabemos que el arma no lo otorga. Y así nos lo ponemos directamente en la estadística principal. Luego de eso tenemos al menos la descripción que nos da el daño que hace el arma, siendo un dado de 6 de daño. Entonces lo pondríamos ahí precisamente en la descripción del arma. Y por último vemos el alcance que tiene o el área de ataque que posee, que en este caso es un cuadro alrededor nuestro o un cuadro adyacente a nuestro personaje. Todo eso lo detallaremos en la sección de área al lado de la descripción del arma de nuestro personaje, y ya con eso tendríamos listo nuestro personaje para jugar Undertale Mercy Fate. Hay otras secciones secundarias, como al menos este espacio en blanco, que es para la imagen de un personaje, como la foto, la sección más narrativa de la historia, las visiones o la misión especial que tiene tu personaje, y otras casillas como son las de notas o los puntos de love que se llenan a lo largo de la aventura. Y bueno, teniendo todo eso en cuenta, entonces podemos comenzar con la sección de combate en el sistema de Undertale Mercy Fate. Para continuar el tutorial de combate, iniciaríamos yendo otra vez a la sección de razas en el manual y usando nuestra ficha de jugador, posicionándola en el tablero. De buenas a primeras vamos a poner un ejemplo en el que estamos en un escenario más narrativo, en el que usaremos nuestra movilidad al esquivar o nuestra velocidad, no la movilidad en combate, es haciendo un poco diferente. En sí posicionamos al jugador en el tablero y estamos en una situación similar a la que tendríamos en una partida normal, es decir, que los jugadores o el director de juego narran cómo llegan a un sitio, están experimentando o tratando de resolver un puzzle, etcétera, etcétera. Todas esas cuestiones más narrativas, nuestra movilidad o la movilidad de nuestro personaje sería equivalente a la movilidad de esquivar o nuestra velocidad en la hoja de personaje. Es decir, en este caso tendríamos 4 casillas, o sea que nos podemos mover 4 casillas en cualquier dirección que nosotros deseamos, siempre y cuando sea en una escena más narrativa o al menos ya de especificación del director de juego. Es decir, de que por ejemplo en medio de una aventura no necesariamente tenemos que movernos como en aquella forma algo poco convencional que muestra nuestra raza, sino es con nuestra movilidad al esquivar o nuestra velocidad como las casillas máximas que nosotros podemos movernos. A su vez, también fuera de combate nosotros podemos posicionarnos en encuentros, no tanto en una pelea. Por ejemplo, aunque hay un enemigo ahí, no necesariamente entraremos directamente en combate, como ya lo veremos más adelante, sino que podremos intentar acercarnos, posicionarnos ya de una forma más narrativa. Si es que los jugadores, en lugar de pelear, deciden, no sé, escabullirse por algún otro sitio, tratar de pasar desapercibidos con tiradas de sigilo o esconderse o usar alguna de sus habilidades, todo eso ya va en una parte narrativa.
Entrando en lo que es un combate, siempre hay que recordar de que no usamos el mismo escenario, sino es que entraríamos en un escenario diferente, en un cuadro que puede variar su tamaño entre 6x6, 12x12 o 15x15. En este caso del ejemplo, nosotros usaríamos un cuadro es de 6x6 casillas. Aún así, pues todo eso, como dije, puede depender a discreción un poco del director de juego. A su vez también la posición que tienen los jugadores y el monstruo en el tablero van a depender directamente del director de juego. Él decide dónde posicionarlos en ese conflicto. Algunos pueden ser más o menos cerca de lo que es el monstruo. Ya entrando en combate, si iniciaríamos en el turno del jugador con la movilidad en combate. Es decir, nosotros para movernos en todo ese escenario usaríamos aquella movilidad en combate de esa forma. Podríamos movernos a cualquier casilla de esa zona que nosotros tenemos de movilidad en nuestro turno, ¿no? Entonces, por ejemplo, si iniciamos nuestro turno y decidimos movernos de buenas a primeras, entonces tendríamos 3 casillas y queremos acercarnos al enemigo para poder atacarlo, entonces podríamos posicionarnos aquí a una casilla adyacente que es el alcance de nuestra arma, siguiendo la forma o la distancia que podemos recorrer según la movilidad en combate de nuestra raza. Es algo enrevesado, pero es simple de entender cuando ya comienzas a jugar poco a poco. Es decir, digamos que en este sistema puedes moverte como una pieza de ajedrez. Es decir, cada una de las razas tiene un movimiento específico en el tablero o una zona en la que puede llegar a moverse como él desee. Entonces, en este caso, la zona del jugador siendo la que vemos aquí al lado izquierdo, y pues básicamente podemos posicionarnos en cualquier sitio. En este ejemplo buscamos atacar a la criatura. Entonces, básicamente nos acercaríamos y brindaríamos el arma que nosotros tenemos, ¿no? El área de ataque de nuestra arma, que en sí es de una casilla adyacente a nuestro jugador o a nuestra pieza. Entonces podemos ver que prácticamente no tenemos el alcance para atacar al enemigo por el momento. Por ende, nosotros podemos decidir es acercarnos a este, siempre teniendo en cuenta las acciones que podemos realizar en nuestro turno, siendo una principal y una de movimiento. En la principal podemos tanto decir el atacar, usar un objeto o usar una habilidad. Y en la de movimiento sí tenemos precisamente que movernos obligatoriamente. Una vez nos posicionamos y tenemos el enemigo cerca o al alcance de nuestra arma, que esta puede variar según el arma que se decida, podemos realizar el ataque. ¿Cómo se realiza? Con un dado de 20 caras, lo lanzaríamos y usaríamos la estadística que especifica el arma. En este caso, siendo es ataque, que tenemos más 3. Entonces miraríamos el resultado que nosotros tenemos en el dado, recordando que el arma nos otorgaba también más 1. Es decir, que tenemos un total de más 4 a los ataques que realizamos. Eso de más 4 se lo sumamos al 18 que sacamos en el dado y tendríamos en total unos 22. Teniendo en cuenta todo eso, al menos el ataque sería efectivo y por ende podríamos lanzar es el dado de daño de el arma, en este caso siendo un dado de 6. Por ende, en total, en nuestro turno, en nuestro ataque, le hicimos 5 puntos de daño al enemigo. Y listo, así funciona un poco la mecánica de los turnos del jugador para atacar a lo que es el enemigo o para moverse en el tablero, ¿no? Aún así, está de más decir de que, por ejemplo, los enemigos pueden llegar a posicionarse o moverse en medio de todo el tablero. En este caso, al menos notamos de que, por ejemplo, nuestro jugador, aunque puede avanzar bastante hacia el frente, solo puede retroceder una casilla. Ese tipo de dificultades son las que hay que tener en cuenta, al menos a la hora de combatir, que los monstruos con los que nos enfrentamos también pueden moverse o posicionarse en el tablero de una forma más estratégica. Aún así, todo esto varía según la criatura y el estilo de combate. Ahora, centrándonos en el enemigo de nuestras campañas, y ahí entonces más que nada esta explicación para los directores de juego de cómo se maneja un enemigo o cómo el enemigo va a atacar a los jugadores, tendríamos que ir a la hoja de la criatura en la aventura y miraríamos de buenas a primeras que tenemos es una cantidad de estadísticas definidas. Como podemos ver, no son todas las que tiene un personaje común, solo tiene algunas 3 o algunas criaturas llegan a tener 4. En este caso, el resto de las estadísticas que tiene, es decir, las que no se especifican en esa tabla, sería con un dado natural, es decir, solo lanzando un dado de 20 y listo. Cabe aclarar que una criatura en su turno posee 2 acciones, una para usar alguna de las habilidades especiales y otra para realizar uno de los ataques que está disponible en su hoja de criatura o en las especificaciones de esta. Con respecto a los ataques, como podemos apreciar, tiene una variedad, al menos la mayoría llegan a tener 3, otros llegan a tener una mayor cantidad de ataques y ahorita les vamos a explicar cómo se usan o cómo se realizan, pero primero centrándonos en las habilidades especiales que además de la descripción nos especifican la habilidad a usar. Entonces, ¿cómo utilizamos esas habilidades especiales de la criatura? Lanzaríamos un dado de 20, miraríamos el resultado, le sumaríamos la estadística correspondiente a la habilidad y eso representaría el 0
CD o lo que tienen que superar los jugadores con su respectiva tirada, que también se especifica en la descripción de la habilidad. Es decir, los jugadores pueden tener que lanzar un dado de 20 también de reflejos, constitución, de ataque o similar para poder evitar el efecto de eso. En este caso, por ejemplo, el jugador sacando un 7, que al menos viendo nuestra hoja de personaje y teniendo en cuenta de que tenemos que usar defensa o reflejos, que en este caso usaremos reflejos, tendríamos es 4 más 7 no nos da suficiente para pasar ni siquiera el dado natural, es el 14 que había sacado la criatura. Por ende, nuestro jugador pierde y se cumple el efecto que dice en la habilidad correspondiente, ¿no? O sufrimos aquella desventaja, etcétera. Eso ya puede variar según la criatura y la habilidad que ésta use. Recordemos que la criatura puede en su turno lanzar una habilidad y luego sí seleccionar uno de los ataques que tiene disponibles en la hoja de la criatura. Cabe aclarar que los jugadores pueden usar tanto defensa como reflejos para intentar resistir o esquivar un ataque. La diferencia siendo es que en los reflejos buscas evitar la mitad del daño, o sea, directamente evitar la mitad del daño, y con la defensa únicamente el director de juego te especificaría es alguna reducción de daño que obtienes, ya sea un dado de 4, un dado de 6 o un dado de 8, y eso queda a discreción de él y del contexto. Aún así, recordemos también de que si nos hace el daño perderíamos no específicamente la vida de forma directa, sino también es la armadura, o sea, primero perderíamos los puntos de armadura y luego los puntos de vida. En el caso de este ejemplo, por ejemplo, que el ataque haría un dado de 8 de daño, recibiríamos 3 puntos de daño, pero no irían directo a la vida, sino que irían a la armadura, que recordamos era 5. Es decir, quedaríamos con todos los puntos de vida, pero 2 puntos de armadura hasta que finalice el combate. Ahora, regresando con el monstruo, ya comenzaríamos a especificar es cómo se realizan los ataques de este al jugador, sin contar al menos las habilidades. Como ya mencioné antes, podemos ver que hay una gran variedad de estos que puede realizar la criatura. En su turno, la criatura puede escoger alguno de estos 3 ataques, siendo en este caso del ejemplo, puede rotarlo o modificarlo como la criatura lo desee, es decir, como el director de juego vea conveniente, para que los jugadores se vean afectados por las áreas celestes que contarían como las zonas del ataque, donde llega el ataque de la criatura. Entonces, para hacer un ejemplo donde se refleje mejor, entonces vamos a comenzar escogiendo alguno de los ataques que pueda realizar la criatura y ejemplificándolo. En este ejemplo, y para mayor claridad, no usaremos directamente el tablero que estamos usando, sino uno diferente, como podemos apreciar aquí. Posicionamos a la criatura y a los jugadores, y hay que entender que hay 2 casillas disponibles: las casillas celestes, que son las de un ataque, y las casillas azul oscuro, que son las que están libres, es decir, las que no tendrían ningún efecto negativo contra el jugador. Entonces posicionamos al jugador y suponiendo al menos de que está en alguna de estas casillas, es decir, digamos que está bajo una casilla celeste, que el ataque lo está alcanzando, entonces sería como similar a un jaque en el juego del ajedrez, es decir, el jugador tiene que moverse para evitar esa zona celeste. Ahora, ¿cómo se movería? Con su velocidad o su movilidad al esquivar. Es decir, tendría que usar las 4 casillas completas de su movilidad en una única dirección para intentar salir de las zonas celestes, es decir, de las casillas celestes, a una zona de azul oscuro para evitar el ataque. En este ejemplo, el jugador se mueve 4 casillas hacia el frente. Sin embargo, al tener que usar las 4 casillas obligatoriamente, termina por caer nuevamente en una casilla celeste y por ende no evitando el ataque. Ahora puede moverse en otra dirección o similar para evitarlo, pero por cuestiones de ejemplo vamos a hacer de que el jugador igual quede dentro de una de las casillas celestes, que son las de ataque. Teniendo eso en cuenta, implica que el enemigo sí logró acertarle, y entonces el jugador tendrá que decidir si hacer una tirada de reflejos o de defensa para mirar cuánto del daño recibido reduce, o directamente recibir el daño completo. Pero ahora, suponiendo que el jugador cae en unas casillas de azul oscuro, es decir, evitando las zonas celestes en el mapa, contaría como si ya hubiera esquivado el ataque, evitó las zonas de daño y por ende no tiene que realizar ninguna tirada de reflejos o de defensa, puesto que ya el ataque estaría evitado. Sin embargo, el mapa sigue estando con zonas celestes, es decir que ya en el turno del jugador, que sería el siguiente, el jugador tiene que posicionarse o moverse teniendo en cuenta esas zonas de peligro, es decir, las casillas color celeste, que son al menos las que sabemos produce el daño o el ataque de la criatura. Y ya siendo el turno del jugador, pues como vimos anteriormente, él puede moverse según su movilidad en combate, el área, teniendo en cuenta el área de su arma y similar, todos esos detalles que pues hacen un poco el sistema de combate de Undertale Mercy Fate más estratégico, similar como un ajedrez con pasos extra, podría decirse.
aunque también cabe aclarar de que pues ya en el siguiente turno el enemigo puede llegar a optar por uno de los diferentes tipos de ataques que tiene, es decir, diferentes zonas que va a hacer de daño en el área, teniendo en cuenta siempre que el director de juego busca siempre afectar a los jugadores o complicarles más el movimiento. Y bueno, con eso ya estaría listo todo lo que es el ejemplo, el tutorial de cómo es el sistema de combate. Espero que les haya quedado claro. Si les quedó alguna duda o inquietud, pueden dejármelo en los comentarios y lo responderé lo más rápido posible. Y bueno, como siempre os digo, muchas gracias por el apoyo que ha recibido, no solo el proyecto de Undertale Mercy Fate, que espero que sea un sistema que les guste, que hemos traído nuevas aventuras en estas fechas y esperamos traer muchas más en un futuro, y también un agradecimiento especial a los mecenas de Patreon del canal. Y bueno, también recordarles dejar algún comentario, un me gusta, algún like, además de también compartirlo o activar la campanilla para estar atentos al resto de videos que vamos a estar subiendo sobre los otros sistemas que estamos disponibles en el canal o de las futuras aventuras. Y bueno, como siempre digo, muchas gracias.